Gracias, Señor. Que es una ofrenda de palmas al Señor. Él se la merece más fuerte, más fuerte. Dile, Señor, gracias. Mientras la aplaudes, dile, Señor, gracias, gracias, gracias por la vida, por tu bendición, protección, dirección, etcétera. Gracias, Señor. Dios es bueno, amén. Gloria. Gracias, Señor. Ya somos menos. Ya Mark se fue a tener su servicio o enseñanza en inglés. Entonces, este momento son los que hablan inglés, van para allá. Ya las maestras se han ido con los niños y nos quedamos aquí puros adultos con hambre y sed de aprender más de la palabra del Señor. Amén. Gloria, gracias, Señor. Este fin de semana fue un fin de semana un poco ocupado, pero Dios nos dio el tiempo para todo. La conferencia, hoy es el último día de conferencia en la iglesia hermana Life of Faith en Birmingham. Dios nos permitió estar allá el jueves en la noche y ayer también. Entonces fue de grande bendición. Pero llegando ahí el jueves me encontré con una gran sorpresa, que me encuentro a mi gran amigo Julio. Hermano Julio, pasa por favor. Julio, él es un hermano que la verdad ha sido como una conexión. Hermano Julio Pena, él es de Uruguay. Y él ha estado acompañándonos, más que nada Jeco y a Bianca con su ministerio a Morelia, a ser un traductor y apoyar, y no solamente traductor, él ministra. Él es un hermano que la verdad Dios ha hecho algo especial en nuestra amistad. Pero llegó la sorpresa de que íbamos entrando a Life of Faith, y en ese él viene caminando y me da un abrazo bien, pues el Señor, gracias, aquí está mi hermano. No sabía que iba a estar el hermano ahí. Y luego ayer me dice, voy a estar en tu iglesia, quiero visitar tu iglesia. Digo, ay, qué bendición. ¿Se imagina qué tan contento estoy? Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues me agarraste de sorpresa y yo te voy a agarrar de sorpresa también. Yo quiero que nos des un saludo o una palabra o lo que tú sientas. Y ahorita que estábamos en la oficina le dije, hermano Julio, pues yo te voy a presentar, te voy a dar el micrófono, y lo que el Señor quiera hacer, lo que tú sientas decir o compartir, adelante, amén. Así es de que nuestro hermano Julio aquí está. Una grande bendición. Viene, ahorita va a presentar a su familia, los que le acompañan. Ellos no hablan español, pero quiero dar lugar a su hermano Julio para que él haga lo que tenga que, o lo que el Espíritu Santo le muestre para hacer. Da una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, gracias, hermano Julio. Amén, amén. Gracias. Puedes hacerlo aquí. Adelante. Y puedes hacerlo. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Qué alegría estar aquí en su presencia. Primeramente le quiero dar gracias al pastor Germán y a la pastora Rachel por darnos la oportunidad de venir aquí a compartir con ustedes. Para mí fue una sorpresa también. Yo quería venir y le decía a mi esposa, que ahora la voy a presentar ahora, que vamos a visitar a los pastores, a la iglesia hispana, pero nos sentamos por allá atrás y como que nos escondemos. Así que la sorpresa grande fue mía cuando el pastor Germán me dijo, bueno, quiero que compartas algo. Y para mí es un honor y un privilegio cuando un pastor del calibre del pastor Germán me da el honor de compartir la palabra. Porque no todos los pastores realmente abren su puerta de sus iglesias y dejan a una persona que no es parte de la iglesia venir acá y hablar y ministrar a la gente, a la congregación. Así que para mí, como le digo, es un honor y un privilegio. Gracias, pastor, gracias, pastora, por permitirnos dar la palabra. Estoy con mi esposa Andrea. You want to stand up, sweetie, so they can see who you are? Mi esposa Andrea, ella no habla español. Pero ella estaba diciendo que ella está orando en el Espíritu porque Él quiere que el Espíritu Santo le baje todo el idioma castellano de un día para el otro y que inmediatamente empiece a hablar. Así que estamos todavía creyendo que un día de esto eso va a suceder. And this is my sister-in-law, Tina. You want to stand up, Tina and Terry? So, Tina is Andrea's sister and Terry is their husband. So, I really don't know where to begin because when Pastor asked me to share something with you, so many things we can share about how wonderful God is. And so I'm going to touch on two things today as I
Gracias, thank you. Voy a compartir con ustedes dos cosas. A veces me confundo si es español o inglés, pero voy a compartir dos cosas con ustedes que creo que Dios me ha puesto en mi corazón. Y una es cuánto Dios realmente nos ama. Porque eso es un concepto tan importante que nosotros entiendamos. Yo por muchos años, y a lo mejor doy un poquito de mi testimonio, no sé cuánto, pero un poco, porque si doy todo mi testimonio, tenemos que ordenar almuerzo para aquí, nos quedamos aquí como toda la tarde. Pero yo por años escuché que Dios nos amaba a todos, ¿verdad? Y a veces cuando mirábamos partidos de fútbol, ¿sabe? Tenían allá atrás de los goles, ¿no? de los arcos, que decía Juan 3:16. Y yo por años no sabía lo que quería decir eso. Porque yo cuando era niño, yo no me crié en la iglesia. Mis padres me dijeron que yo era católico, pero nunca fuimos a la iglesia. Así que yo no sabía nada de Dios. Así que yo vine a conocer al Señor cuando yo era mayor. Y ya había hecho cantidad de errores. No errores pequeños, pero errores grandes que afectaron a muchas personas, como a mis hijas y a familia muy cercana. Pero después, como siempre, a veces uno tiene esa oportunidad de conocer al Señor y la vida a uno le empieza a cambiar, ¿verdad? Así que voy a hablar un poquito acerca de cuánto Dios nos ama. Y lo otro que me gustaría compartir, si nos da el tiempo, es que cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, algo sucede inmediatamente. Somos crucificados con Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que la persona que éramos hasta ese entonces, en ese momento murió con Jesús. Ya no existe más. Y yo por años, yo le entregué la vida al Señor al final del 2001. Pero no tuve un encuentro con Jesús hasta el 2008. Así que yo sí era creyente. La gente me preguntaba y decía que yo decía que era cristiano. Pero lo único que había cambiado en mi vida desde 2001 o 2002 hasta el 2008 fue que yo era cristiano y sabía que si me moría iba a pasar eternidad con el Señor. Pero mi vida, mis hechos, mis acciones, como que no habían cambiado mucho. Yo seguía haciendo cosas del mundo. O sea, mejoré un poquito mis acciones, pero muy poquito. Y no fue hasta el 2008 que tuve un encuentro con Jesús que mi vida realmente cambió. Y esas son las dos cosas que más o menos quiero compartir con ustedes en el poquito tiempo que tenemos para compartir. ¿Sí? Bien, vamos a ver dónde empezamos entonces. El pastor dijo un par de cosas, la alabanza, qué divina. Yo quería que siguieran cantando y me iba a quedar ahí. Y eso hubiese sido ya la palabra y el servicio. Fue maravilloso como alaban al Señor. Pero en ese momento el pastor dijo un par de cosas después que terminamos de alabar. Y el pastor dijo, no se distraigan, continúen alabando y adorando a Dios. Y eso me tocó inmediatamente, porque si hay algo que tenemos que entender como cristianos, cuando hemos nacido de nuevo, es que Dios nos da propósitos, ¿verdad? Dios nos da cosas para hacer en nuestra vida, ¿verdad? Si escuchamos a Dios, Él nos dice, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Pero lo que más quiere Dios es tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa tener una relación íntima? Bueno, acá veo que la mayoría de ustedes son casados, ¿verdad? En matrimonio, si son solteros alguna vez van a ser casados, pero en su matrimonio hay una intimidad que no existe con un hermano o con una hermana, ¿verdad? Es una intimidad especial. Eso es realmente lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Quiere una intimidad, Dios quiere que pasemos tiempo con Él. No solamente orando con Él, pero hablando con Él, dándole gracias a Él. Y que no permitamos que el mundo nos distraiga. Porque el mundo, y a veces el enemigo, no vamos a hablar mucho del diablo hoy día, porque el diablo está derrotado, no tiene poder sobre nosotros. Pero el mundo a veces nos quiere distraer.
estamos en el trabajo, tenemos un problemita, entonces Él nos distrae. Y lo que el pastor dijo, si nosotros dejamos que entre en nuestro corazón y que esas semillas empiecen a crear raíces, entonces le dedicamos más tiempo al Señor, a estar hablando con Él. Podemos estar manejando y hablando con el Señor. Así que vamos a no distraernos, ¿verdad? En el versículo, que ustedes todos lo saben, en el versículo Juan 3:16 nos dice, déjenme que saque el teléfono que está un poquito más grande las letras. Lo sé, pero quiero realmente decir lo correcto. Usted me avisa, pastor, cuando se me va terminando el tiempo, por favor. Y otra vez, vamos a volver ahora a hablar del amor de Dios, ¿verdad? Y en ese contexto vamos a estar hablando, vamos a estar compartiendo esa parte, ¿verdad? Él dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Ese fue el versículo que yo por mucho tiempo lo veía en todos lados. La gente decía, Juan 3:16, que Dios nos ama. Pero no fue hasta que un día lo personalicé. A ese versículo lo personalicé. Y lo leí así más o menos, vamos a tratar de hacerlo. Porque tanto Dios me amó, a mí personalmente, que dio a su único Hijo para que yo, cuando crea en Él, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando yo lo leí de esa manera, lo interpreté totalmente diferente. Porque la revelación que tuve con ese pequeño versículo es que si tú, hermano, eras la única persona en este mundo, Dios hubiese mandado a su Hijo a morir por ti. Y eso cambia de la manera que entendemos ese versículo. Porque sí, nosotros sabemos que Dios ama a todo el mundo, pero cuando lo personalizamos, cuando decimos, Dios mío, Dios realmente mandó a su Hijo para morir por mí. Y eso me cambió a mí de la manera que interpreté ese versículo. Tener una revelación acerca de cuánto Dios nos ama, nos cambia la vida. No solamente entender intelectualmente cuando leemos la palabra del Señor, pero cuando leemos la palabra del Señor con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, nos cambia de la manera que leemos la palabra del Señor. Porque si simplemente la leemos para memorizar la palabra, los versículos, entonces empezamos a tener sabiduría intelectual. Pero después que recibimos eso, tenemos que darle paso a nuestro corazón. Tenemos que baje de aquí arriba, aquí. Y entonces, y solamente entonces, en ese momento, es cuando esas semillas y el entendimiento y la revelación de cuánto Dios nos ama, cambia todo. Porque esas semillas, si nosotros tenemos un corazón y una tierra aquí, que esa es la tierra que hace producir, ¿verdad? Entonces esa semilla empieza a crear raíces y después va a producir fruta. Y eso es lo que queremos todos nosotros como cristianos. Que las raíces que plantamos o que permitimos nosotros que entren en nuestro corazón, nosotros queremos que den fruta. ¿Y por qué digo eso? Ustedes se preguntarán tal vez, ¿no? Yo soy cristiano, trato de hacerlo mejor, cuando me muera voy a estar con el Señor. Pero el motivo que yo digo eso es porque nosotros como cristianos, yo me imagino aquí todos ustedes han recibido a Jesús, ¿verdad? ¿Todos? Porque si hay alguien que no le ha dado la vida a Jesús, hoy va a ser el día. Pero voy a estar interpretando de que todos ustedes ya son creyentes que le han entregado la vida al Señor. Pero la palabra de Dios nos dice, y Jesús lo dice en unos cuantos versículos ahí, que nosotros
tenemos que vivir diferentemente. Cuando nosotros le entregamos la vida al Señor, no solamente vamos a tener vida eterna, que eso es realidad, eso es verdad, pero también Dios nos está diciendo, nos está pidiendo que nosotros aquí tenemos que vivir diferente. De la manera que tratamos a nuestras esposas es diferente. El motivo que menciono eso es, ella no es mi primera esposa, ella no es la madre de mis hijos, y como dije al principio, yo he cometido muchos errores, cometí muchos errores, a pesar de que yo decía que era creyente por muchos años. Y a veces cuando veo muchos hombres, muchos maridos, me gusta tocar ese punto un poquito. No voy a hacerlo muy largo, eso lo pueden hacer ustedes en las reuniones de varones. Pero nosotros, los maridos, los esposos, el Señor nos llama para que nosotros seamos el ejemplo en nuestras casas, no solamente los líderes de nuestro hogar. Y cuando digo líderes, no estoy diciendo que nuestras esposas las tenemos que maltratar, no estoy diciendo líderes, o sea, líderes espirituales. Y el Señor nos está diciendo de que nosotros tenemos que ser el ejemplo. Y cuando nosotros somos el ejemplo en nuestras casas, después cuando salimos a trabajar, cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo, usted sabe que nosotros los hispanos, cuando andamos trabajando con nuestros hermanos que no son creyentes, ellos nos dicen, hermano, ¿por qué no vamos aquí? Hacemos esto, hacemos otro. Bueno, lo que Dios nos quiere, lo que Jesús quiere que hagamos nosotros como esposos es que seamos un ejemplo, no solamente en nuestra iglesia, en nuestros hogares, pero también un ejemplo con nuestros compañeros de trabajo. Tanto así que va a llegar el momento que sus amigos y compañeros le van a decir, yo quiero un poquito de lo que tiene el hermano Julio acá, o tengo un poquito de lo que tiene el hermano Germán, Pastor Germán, y de cada uno de nosotros. Por eso estoy tocando eso así simplemente. Nosotros tenemos que vivir diferente al resto del mundo. Porque si no, simplemente decimos que somos cristianos, vamos a llegar allá cuando nos muéramos, pero también Jesús quiere, en Juan 10:10, Jesús dice que Él vino aquí para darnos vida y darnos vida más abundante. ¿Pero qué quiere decir eso? No solamente que vamos a tener más dinero en el banco. Eso quiere decir que todos los frutos de nuestra vida tienen que demostrar que nuestra vida aquí, en el reino de Jesús, en el reino de Dios, ya podemos empezar a recibir las recompensas y las bendiciones que Él nos promete. Otra vez el mensaje para ustedes es, no esperen a fallecer, o sea, a morir aquí en el cuerpo para que su espíritu vaya a pasar con Dios. Empiecen hoy día a vivir una vida diferente, a vivir una vida que ustedes gozan en todo momento. Cuando van a trabajar están gozando, cuando están hablando con sus esposas o esposos están gozando, cuando vienen acá a la iglesia. Seguramente que acá hay necesidades, en mi iglesia siempre hay necesidades y el pastor a veces dice, necesitamos ayuda aquí, con los niños acá. Y sí, necesitamos todo eso, pero y tenemos que hacer eso, pero a veces hacemos las cosas, nosotros como cristianos, para tratar de complacer a Dios. Y la manera que nosotros como cristianos tenemos que vivir es que nosotros hacemos las cosas que nuestro pastor necesita, porque la iglesia necesita mucha gente para que esto siga sosteniéndose, pero lo hacemos con amor, no por obligación, no por complacer a Dios, a pesar de que Dios va a estar feliz con esas cosas, pues lo hacemos porque automáticamente al ser cristianos, al ser creyentes, es un fruto, es la manera que manifestamos el amor de Jesús. Lo manifestamos en todo, lo manifestamos en lo que hacemos, lo manifestamos en lo que decimos, lo manifestamos de la manera que vivimos. O sea, no tenemos que tener dos vidas. Una vida cuando venimos a la iglesia aquí el domingo y después cuando salimos de aquí volvemos a vivir como yo viví por muchos años. Una vida totalmente carnal, una vida totalmente que seguía haciendo casi todas las cosas que hacía antes de conocer a Cristo. Así que el amor de Dios lo tenemos que entender de esta manera. Vamos a ver si lo puedo explicar un poquito mejor. Dios es el que da cosas. Dios le da amor a todo el mundo. Dios solamente no ama a aquellos que son creyentes.
Dios ama a todo el mundo. El día que lleguemos al cielo y estemos con Papá Dios, vamos a estar medio sorprendidos de alguna de las personas que vamos a ver allá. Y nos vamos a preguntar, ¿y ese cómo llegó allá? Bueno, porque Dios ama a todo el mundo. Y a lo mejor esa persona que nosotros pensábamos que hacía tantas cosas malas, ¿verdad? Le dieron la vida a Dios 5 minutos antes de fallecer y van a estar ahí. A lo mejor la mansión que Dios le está preparando a ellos va a estar al lado de la suya. Así que a lo mejor van a tener que ser vecinos de alguno de esos que ustedes no querían compartir aquí en la tierra. Oh, gracias a Dios. Gracias. Muy bien. Vamos a ver acá. Así que el amor de Dios es un principio fundamental para que todos nosotros como cristianos lo entiendamos. O sea, el amor de Dios no es algo simplemente que lo que debemos entender, como les dije, intelectualmente. Es un principio, es una fundación que tenemos que entenderla de tal manera que, como dije, el amor de Dios va a empezar a manifestarse, va a empezar a desbordarse de adentro para afuera. No vamos a tener que fingir el amor de Dios. Cuando vi al pastor y yo lo vi, yo no estaba fingiendo que estaba feliz de verlo. Realmente fue una reacción normal para mí, porque yo lo amo a él como hermano. Tuve la oportunidad de conocerlo a él, conozco a todos sus hijos. 3, ¿no? Ok. 4. A uno no conozco entonces, pero conozco a 3 de sus hijos. O sea, para mí fue una satisfacción verlo ahí. O sea, no fue una cosa fingida. Ahí está el pastor, déjame dar un abrazo, porque no tengo otra cosa. Fue una cosa natural, ¿verdad? Que nace y vas y lo abrazás. Hermano, qué gusto de verte. Bueno, así tenemos que vivir nosotros con todo el mundo. Cuando vamos a comprar los víveres, alimentos, ¿verdad? Vamos a comprar alimentos y vemos a alguien con necesidad en la tienda. ¿Qué pasaría si nosotros nos acercamos y vemos que alguien está teniendo un problemita tal vez y le decimos, usted necesita una oración tal vez? Podemos ponernos de acuerdo en algo que usted necesite y poder orar por ellos, ¿verdad? ¿Qué sucedería si usted viene a una persona que tiene una cantidad de víveres ahí y está a punto de pagar y usted ve que la señora o el señor saca su billetera y miran y buscan y siguen buscando? ¿Qué sucedería si usted sin pensarlo 2 veces, por el amor que ustedes le tienen a Jesús, y dice, señora o señor, yo pago por su leche, no sé lo que sea, lo que el Espíritu le esté diciendo a ustedes? Así que, otra vez, esa es la manera que nosotros tenemos que vivir siempre, todos los días. O sea, pero tenemos que entender y tener una revelación del amor de Dios. No simplemente en palabras o en texto, pero dejarlo que llegue a nuestros corazones y que entonces el entendimiento y la revelación del amor de Dios empiece a crecer raíces. Y esas raíces van a producir plantitas y después esas plantitas van a producir fruto. Así que ese es mi deseo para ustedes y voy a pasar de ahí a lo que quiere decir ser crucificado con Cristo. A ver si tenía algo más acá. Bien. Yo no me había preparado para hablar con ustedes, pero lo bueno es que había traído estas cosas, todo en inglés. Había traído estas cosas porque nosotros en la iglesia nuestra los miércoles estamos justamente hablando y enseñando al tema de así que como lo tenía en inglés, más o menos ahí lo estoy dando vuelta. El otro versículo que me gustaría leerle después que me mueva para el otro, y lo voy a leer, es Romanos 5:8, para los que quieran abrir su Biblia. Que dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Me voy a quedar un par de minutos ahí. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Simplemente que Dios no esperó a que mi hermano aquí mejorase un poquito. Él todavía cuando cometía errores, Dios vino para perdonar y para mostrarnos su amor. Así que cuando recibimos el amor de Dios, cuando le entregamos la vida a Jesús, Dios no pone a nosotros un poquito de amor hasta que Él se empieza a portar mejor. Dios pone todo, 100% de su amor en el corazón de ellos y de cada uno de nosotros. O sea, Dios no está esperando a que mejoremos cada día. O sea, hoy día vamos a hacer esto. Todo el amor de Dios fue echado dentro de sus corazones. Ahora, ¿por qué Dios hace tal cosa o hizo tal cosa? Otra vez, porque Dios quiere. Es el deseo de Dios que cuando usted reciba las cosas que Dios da, que usted no sea tan egoísta. No le estoy hablando a usted directamente, porque que no sea usted tan egoísta y se lo guarde para usted. Dios le ha dado todo el amor, se lo ha depositado en sus corazones, para que usted entonces lo empiece a regalar a otros. Y ese es el deseo de Dios, eso es lo que Dios realmente desea. Y así otra vez como cristianos estamos llamados, cada uno de nosotros, a tener una revelación del amor de Dios. Porque así cuando la gente nos ve en la calle, cuando nos ven después que salimos aquí hoy día de la iglesia, hay algo diferente. No tenemos que forzarlo, no tenemos que fingirlo, pero ya es diferente. Cuando la ven a ustedes, hay algo especial acerca de cada uno de ustedes. Y eso es lo que realmente estoy hablando cuando nosotros entendemos y tenemos una revelación del amor de Dios. Es natural, empieza a manifestarse sin esfuerzo ninguno. Ahora sí, voy a seguir. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Ahora, la otra parte que quiero tocar hoy día es, como dije al principio, que hemos sido crucificados. Otra cosa que tengo aquí, el amor de Dios no tiene condiciones. Usted sabe que nosotros con nuestras esposas y nuestros amigos, nosotros tenemos, yo te amo, te quiero mucho, pero si haces esto, pues yo no te amo tanto. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios no tiene condiciones ninguna. Si usted hace un error mañana, Dios lo va a amar igual. Si usted, Señor, hace un error mañana, también la va a amar igual. No tiene condiciones, no le va a decir, usted ayer, no sé, se portó mal, dijo una mentirita de esas, como dicen, mentiritas blancas, o como sea, una mentirita chiquita. Dios no se va a enojar con usted. Él lo va a seguir amando tal cual. Ahora usted se tiene que arrepentir de eso, ¿verdad? Tiene que arrepentirse. Entonces vamos ahora, si quieren empezar a buscar Galatas 2:20, vamos a ir a esa parte ahora rapidito. En Galatas 2:20 nos dice, este es mi versículo favorito de toda la Biblia, porque esto a mí, yo porque tuve un pasado Galatas 2:20, porque mi pasado fue un pasado medio fuerte, como dije al principio, hería mucha gente, familias y gente que no eran familias mías, pero sí los herí. Entonces yo me tengo que recordar de vez en cuando que este soy yo ahora, ya no soy aquella persona. Ya no soy aquella persona. Entonces aquí en Galatas 2:20 nos dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En ese versículo podríamos, si empezamos unas enseñanzas, podemos pasarnos un mes o 2 meses, ¿verdad? 5, 6, 8 semanas, si el pastor se le ocurre empezar ahí, y hablar de lo que significa eso para nosotros. Yo tengo que recordar eso muy a menudo, si no diariamente,
Porque a veces cuando salimos de nuestros hogares, ¿verdad? A veces la carnalidad nuestra nos quiere dirigir a lugares o hacer cosas que no debemos hacer. Pero si entendemos de que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, la persona aquella que era antes, el Julio, que si yo voy a algunos lugares y encuentro amistades que yo tenía hace 20 años atrás y me dicen, ¿qué te ha pasado ahora? Y yo les cuento lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Sabes lo que me dirían? Nosotros te conocemos a vos y nosotros andábamos en los caminos que tú andabas, no me vengas con cuentos. Pero yo me tengo que hacer recordar a mí mismo que yo he sido crucificado con Cristo. Esa persona que hizo todas esas cosas ya no vive más. Ya no vive más. Otra cosa que les quiero decir acerca de eso, a pesar de reconocer que ya estamos muertos, hemos muerto a esa persona que era, ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, el pastor dijo algo otra vez muy elocuente al principio también. Dijo tantas cosas el pastor que yo tendría que haber tomado notas de todo. Pero él dijo, y esto es tan verdad, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, así como Dios nos dio todo el amor, todito el amor, lo derramó dentro de nuestros corazones, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, el Espíritu de Jesús, todito el Espíritu de Jesús se movió dentro de nosotros. Así que nosotros en el Espíritu no nos falta nada. No nos falta nada. Y el pastor dijo que nosotros tenemos el mismo Espíritu en nosotros que levantó a Jesús de la muerte. No hay diferencia ninguna. Tampoco podemos decir, ok, bueno, el pastor sí, claro, pero él es pastor. Así que Dios seguramente que le ha dado un poquito más del Espíritu Santo, porque él todos los domingos viene, predica y tiene que aguantarse con todos nosotros que venimos todas las semanas. Pastor. No, ustedes tienen el mismo Espíritu Santo, el mismo que tiene el pastor. Jesús, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios se movió dentro de sus corazones. Y otra vez, si no tenemos una revelación de ese concepto, que no es un concepto, es una realidad, las vidas nuestras aquí van a dejar mucho para desear. Porque nosotros tenemos el poder, no nuestra carnalidad, no nuestra humanidad, pero tenemos el poder y la autoridad de tomar control de nuestras vidas, no porque somos tan lindos o tan buenos, pero porque el Espíritu de Jesús vive dentro de nosotros. Y otra vez Jesús nos dijo, bueno, no te has portado muy bien últimamente, así que te va a dar un poquito de mi Espíritu. No, te lo dio todo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Es la pregunta que tenemos que preguntarnos. Ahora que tengo ese poder realmente, esa autoridad que Dios nos dio, ¿qué hacemos con ella? ¿Vamos a seguir viviendo nuestras vidas como vivíamos antes? ¿O vamos a empezar a tener revelaciones y empezar a vivir nuestras vidas un poquito diferente? En vez de dejar que el mundo, tenga influencia sobre nosotros, ¿por qué no permitimos que el Espíritu Santo tenga toda la influencia sobre nosotros? Ahora, ¿cómo hacemos eso otra vez? Bueno, una de las maneras que lo podemos hacer es mantenernos en la palabra de Dios, que todo el mundo tiene Biblias. O sea, Dios va a revelar quién es Él cuando nos mantenemos en la palabra de Él. Dios nos habla a todos nosotros. Y les voy a hacer un secreto. Dios a veces suena como usted suena. No es una voz diferente que viene de un lugar medio raro y que dice, Julio, estoy hablando contigo ahora. Esa no es la voz. A veces un pequeño pensamiento y Dios está hablando con ustedes.
Lo único que tenemos que hacer nosotros es escucharlos. Escucharlos. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, ¿verdad? Es el que nos guía, es nuestro líder, es nuestro maestro. Él nos corrige. Él nos corrige cuando andamos medio portados, cuando nos portamos mal. Pero tenemos, obviamente, que darle camino a Él. Tenemos que rendirnos nosotros diariamente, entregarle nuestra vida diariamente al Espíritu Santo de nosotros y decirle: Espíritu Santo, me desperté hoy por la mañana, tengo un día enterito, ¿qué quieres que yo haga? Y Él te va a dar cositas para hacer. Lo único que Él te pide a ti es que tomes el primer paso. Y cuando tomas el primer paso, Él después te va a iluminar tu sendero para que tomes el segundo paso. Y así diariamente, así semanalmente, así mensualmente, hacia el resto de sus vidas. Y cuando empezamos a ser obedientes a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, cosas maravillosas empiezan a suceder en nuestras vidas. Porque Dios no es un Dios egoísta, no es un Dios que nos da amiguitas. Pero Dios sí quiere ver lo obediente que somos nosotros. Y cuando nosotros somos obedientes en las cosas pequeñas, después Él nos va a dar cosas más grandes. Pero Él quiere que seamos obedientes, ¿verdad? Que tenemos que comenzar en algún lado. Y yo creo entonces que así como yo trato de vivir mi vida, hay días que uno le cuesta un poco más, pero tenemos que recordarnos quiénes somos nosotros en Cristo. En 2 Corintios 6:17 nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 6:17. Similarmente como el pasaje de Galatas 2:20, es lo mismo. Él nos está recordando la palabra de Dios aquí en 2 Corintios. Nos está recordando que nosotros somos una creación nueva. Todos aquellos nombres que nos habían puesto cuando éramos chicos, cuando estábamos creciendo, todo eso ha cambiado ahora. Ya no somos esas personas, somos una creación totalmente nueva. Pero tenemos que empezar a creer esas cosas, tenemos que empezar a tener una revelación de esas cosas. Amén, amén. Voy a dar un poquito ahora lo que me sucedió a mí. Les dije que al principio, que el 2001, al final del 2001, 2002 tal vez, yo empecé a ir a la iglesia. Mi hija más joven decía: papi, ¿por qué no vamos a la iglesia? Todas mis amiguitas van a la iglesia. Y entonces yo dije: bueno, vamos a llevar a mi hija a la iglesia. Y empecé a ir a la iglesia. Y hice todas las cosas que en aquel entonces el pastor a la iglesia que yo iba dijo que debíamos hacer. O sea, fui unos meses. Después dijeron: bueno, vamos ahora a dar la oportunidad para que se bauticen. Yo voy a la iglesia ahora, todos los domingos, con mi hijita. Entonces me iba a bautizar. Me bauticé. Y después empecé a hacer cositas así, pero como les digo, hacía todo lo que me parecía a mí, en mi humanidad, que yo pensaba que era lo correcto para ser como cristiano, desde el punto de vista cuando iba a la iglesia, ¿verdad? Pero como les dije, yo cometí muchos errores. Yo me crié en una casa donde yo me crié con mi papá y con mi madrastra. Yo no me crié con mi mamá. Y yo tenía un rencor tan grande contra mis padres, porque yo no podía entender de cómo. Y mi única hermana de sangre se quedó con mi mamá y yo me crié con mi papá y mis hermanastros, ¿verdad? Mi madrastra tenía 2 hijos. Y yo resentí eso por tantos años, le tenía tanto rencor a mis padres. Viví con mucho, no sé si odio, pero como que estaba molesto por todo eso, años y años. Pero después de un tiempo, porque iba a la iglesia todos los domingos, como le dice, me portaba bien, llegaba, me sentaba aquí como el Señor, escuchaba al pastor, muy bien. Yo sé que usted es mucho mejor que yo, pero le digo, en aquel entonces. Entonces dije, y empezaron a enseñar que debíamos de perdonar a aquellos que nos han herido.
perdoné a mi mamá, pero realmente la perdoné. No dije simplemente voy a perdonar a mi mamá, la perdoné realmente. Perdoné a mi madrastra, que era bastante abusiva, no solamente físicamente, pero en palabras. Tú sabes que a veces las palabras tienen más efecto que cuando te dan una palmadita. Porque la palmadita te duele por 5 minutos, pero las palabras se quedan. ¿Y qué pasa cuando se quedan y tú no las rechazas? Empiezan también a crear raíces porque son semillas que te quieren plantar en el corazón. Perdóname a mi madrastra. Pero en todos estos años yo me había casado, hice muchos errores, andaba por ahí por la calle haciendo cosas que no debía hacer, andaba tomando, tuve una adicción con drogas por 5 años. Pero durante ese proceso, eso fue antes de empezar en la iglesia. Durante ese proceso yo me divorcié, abandoné mi casa. No me divorcié porque me llamaba Marco, mi esposa, pero sí me divorcié porque no era un marido, como los maridos tenemos que comportarnos. Y cuando yo abandoné mi hogar, abandoné a mis hijas también. No a la menor fue de otro matrimonio, pero abandoné a mis hijas. Y a pesar de que yo hacía todas esas cosas que yo andaba haciendo, siempre fui muy, muy junto, muy pegado a mis hijas. Y todavía lo soy, gracias a Dios. Pero viví por años con esa humillación, que yo me sentía que no era digno de nada por todas las cosas que yo hice, de la manera que quería a mi familia. Pero al final de 2008 fue lo que cambió mi vida. Vamos a ver si puedo terminar esto normalmente. Vamos a tratar, vamos a respirar. Un poquito de agua. Yo necesitaba oración ese día y llamé a 2 personas de la iglesia donde yo iba. Estaba viviendo en Maryland, no vivía en Carolina del Sur como ahora. Y yo necesitaba que alguien ministre para mí. Y estaba el señor Fred y la señora Patsy. Fui a la iglesia, hablamos y en ese momento yo empecé a contar lo que yo estaba pasando en ese momento. Y ellos me hablaron a mí y era un proceso muy especial. Pero en un momento, cuando yo le estaba explicando lo que estaba pasando, sentí, no fue una voz alta, pero yo escuché que Jesús me dijo: Julio, tú has perdonado a tus padres, has perdonado a todas estas cosas que tú has hecho, pero te falta algo. No te has perdonado a ti mismo. Y cuando yo pude, entonces en ese momento yo como que le respondí a Jesús, le dije: Jesús, en este momento me voy a perdonar yo mismo. En ese momento a veces hablamos de las cosas que a veces hace el Espíritu Santo, que las hace inmediatamente, que lo libera si tienen problemas con alcohol o con enojos o con todas esas cosas. En ese momento el Espíritu Santo me liberó a mí, que yo ya no me sentía más humillado, ya no me sentía con vergüenza. Como que todos esos bultos que tenía aquí adentro, acá arriba de mis hombros, desaparecieron inmediatamente. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Y ya voy a cerrar ahora para no seguir toda la tarde acá, porque si no, podríamos seguir haciendo cosas, pero ustedes seguramente que tienen planes. Les cuento esto porque yo sé, estoy 95% seguro de que una congregación como esta, que nosotros tenemos algo que lo tenemos que dejar en este altar hoy día. Puede ser que ustedes tienen problemas con sanidad, que su cuerpo está enfermito en algo, que les duele algo. Nosotros vamos a ministrarles a ustedes. Y tenemos gente aquí que va a ministrar por ustedes. Pero si alguno de ustedes tiene su corazoncito aquebrantado como lo tuve yo por tantos años, yo les voy a decir que pasen. Este es el momento que ustedes, esas cadenas que lo tienen prisioneros, se van a quebrantar, se van a romper. Pero ustedes tienen que ceder a eso, tienen que entregarse a ese proceso. Y puede pasar instantáneamente, así tal cual el Espíritu Santo lo hizo por mí.
Si ustedes han tenido problemas con alguien, con sus padres, con sus esposos, sus amigos, sus novios, alguien que los haya herido, y tenemos, ven, y alguien los haya herido, no se vayan de aquí hoy día. No se vayan de aquí hoy día. Ven, mamita. No se vayan aquí hoy día. No se vayan de aquí. A veces en días como hoy, el pastor dijo algo muy importante hoy día. El pastor dijo, la presencia de Dios está bien profunda acá, bien fuerte. A veces nos da vergüenza, tenemos miedo de venir al altar para recibir oración, para que nos ministren. No tenga vergüenza, por favor pasen. Por favor pasen. Pastor. Gracias, pastor. Sí. Sí. Bien. Gracias. Solamente el teclado, por favor, grupo de alabanza. Y cuando vengan, por favor, si no ministramos con ustedes inmediatamente, vamos a orar por todos ustedes, por cada uno de ustedes. Por favor, reciban. ¿Cuál es tu nombre, amor? Ven. Gracias. ¿Tienes algo pesadito? ¿Algo pesado tienes en tu corazón? Sí, ven. Gracias, Señor. ¿Está bien? Espera recibir. ¿Cómo está? ¿Todo bien en el Recibe, matrimonio? recibe algo especial en esta hora. Recibe. Sin vergüenza, porque yo dije algo constante. Santo. Santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Shitarabara, shitarabara. Chuy. Gracias, Señor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. No te distraigas y déjate ministrar por el Espíritu de Dios.